Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión, tal cual lo había prometido, vamos a dar un pequeño refuerzo acerca de lo que son las tablas de contingencia para pruebas de hipótesis. Para ello, pues vamos a tomar como referencia eh, uno de los documentos principales para la comprensión precisamente de este contenido y la resolución de manera didáctica del problema resuelto en el documento unidad 3 parte 4. ¿Qué es este problema? Una compañía tiene que escoger entre tres planes de pensión. La administración desea conocer si la preferencia por algún plan es independiente de la clasificación del empleo. Las opiniones de una muestra aleatoria de 500 empleados se muestra en la tabla siguiente. Este es el problema. ¿Y qué es lo que se garantiza? ¿Y qué es lo que debemos de conocer? En primer lugar, ¿qué es lo que se garantiza en un problema de tablas de contingencia? Lo que se garantiza es independencia. Ver si un grupo, es decir, ver si ambas variables son independientes una de la otra. Por ende, nuestra otra hipótesis va a ir enfocada a meramente dependencias. Ahora bien, habiendo mencionado eso, comentarles, estos casos como tal se le conoce como casos bivariados, por el hecho de tener dos tipos de variables. Ahora, ¿cómo funciona precisamente un caso de esto? En primer lugar, el planteamiento de hipótesis. ¿Sí? El planteamiento de hipótesis. Para ello utilizamos precisamente este documento y nos centramos en este caso. ¿Qué es lo que se prueba? ¿Y qué es lo que se prueba? Estamos interesados en probar la hipótesis de que los métodos de clasificación de renglón y columna son independientes. Renglón y columna son independientes. Si rechazamos esta hipótesis, concluimos que hay cierta interacción entre los dos criterios. Entonces, eso es lo que necesitamos conocer. Ahora bien, cuando tenemos acá la tabla, en primer lugar es importante hacer la suma de cada renglón. En este caso hablaríamos del renglón 1 y del renglón 2 y de las columnas. Columna 1, columna 2 y columna 3. De la siguiente manera, vamos paso a paso. Si bien es cierto, el problema está resuelto acá, pero necesitamos ver de dónde surgen incluso estos datos llamados como frecuencias esperadas. Entonces, en primer lugar, hacemos la respectiva suma. ¿Qué obtenemos en el renglón 1? Bueno, 160 más 140 más 40, tenemos un total de 340. Y luego tenemos 40 más 60, 100 más 60, 160. Vamos renglón tras renglón. Teniendo esto, ahora vamos con las columnas. 160 más 40 es 200. 140 más 60 es 200. Y 40 más 60 es 100. Y otro dato importante para garantizar que hemos realizado una suma correcta, tanto en las columnas como en los renglones, sumemos los totales. ¿Sí? Los totales de las columnas, 200 más 200 es 400, más 100 es 500. Y este 500 debe de concordar con la suma del total de los renglones. 340 más 160 igual a 500. Muy bien, ya tenemos entonces la respectiva suma realizada y comprobamos que efectivamente la muestra es 500. Vámonos entonces a verificar o a ver qué es lo que necesitamos para poder encontrar nuestras frecuencias esperadas, ¿sí? Luego que hemos hecho eso, necesitamos encontrar las frecuencias esperadas. Pero ¿de dónde surge eso? En primer lugar, debemos de calcular los elementos de probabilidad de cada renglón y cada columna. ¿Cuáles son esas probabilidades? Bueno, esas probabilidades las identificamos como U sub i, ¿sí? Y como P sub i.
De esa manera es como las vamos a identificar, U sub I y B sub I, respetando la simbología, respetando la simbología que se nos muestra en el documento. U sub I y B sub I. Muy bien, entonces, habiendo respetado tal simbología, decimos ahora, bueno, ¿cómo determinamos la probabilidad? Lo hacemos a partir de probabilidad clásica, ¿sí? Lo hacemos con base a probabilidad clásica, es decir, datos favorables entre datos posibles. Bueno, en este caso, ¿cuáles son los favorables? Nos vamos a basar en los totales. Es decir, vamos a determinar la probabilidad con base a 340 entre 500 para el caso 1. En este caso, ¿de cuánto sería la probabilidad? A este le vamos a llamar en este caso, justamente, la probabilidad 1. Si vemos la simbología se basa en eso precisamente. N1 de 1. Ah, muy bien, entonces N1 o 1, más bien, uso 1. Uso 1, ¿qué sería? 340 entre 500. Y U sub 2, ¿quién sería? 170 entre 500. Esto nos va a dar 0.68 y 0.32. Y ustedes pueden hacer la respectiva comprobación en sus calculadoras. Bien, entonces, bueno, ya tengo las probabilidades. Anotemos 0.68 y 0.32. Y esto va a sumar 1.0. Muy bien, ahora calculemos la de los renglones. El renglón B1 o columna B1. Sería 200 entre 500. Esto nos va a dar 0.40. En B sub 2 nos va a dar de la misma manera, dado que el total es el mismo, 0.40. Y en B sub 3 nos quedaría 100 entre 500, lo cual nos da resultado de 0.20. Excelente, ya lo tenemos. Entonces decimos, bueno, acá sería 0.40, 0.40 y 0.20, que nos da como resultado 1.0. Lo vamos a hacer eh, justo acá, donde se contrasten o se intercepten ambas probabilidades. Excelente. Tengo hasta este momento las probabilidades de cada renglón y probabilidades de cada columna. Bien, estamos hasta ahí. Ahora, cuando ya lo tenemos, necesitamos conocer nuestras llamadas frecuencias esperadas. Y esto se rige bajo el mismo cuadro, ¿sí? Bajo el mismo cuadro. Lo vamos a hacer acá. Tendríamos el trabajador asalariado. Lo vamos a hacer de esta manera, lo vamos a dejar así. Trabajador asalariado. Tendríamos, por otro lado, el trabajador que decía por hora. Trabajador por hora. Y muy bien, acá tendría ya eso, ¿sí? Tendría el trabajador por hora. Y luego tendría, por otro lado, el plan de pensión, ¿sí? Plan de pensión. Tendría el plan de pensión, que sería el plan 1, el plan 2 y el plan 3. Y acá es donde viene, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿De dónde surge estos datos de esta nueva tabla o de esta nueva tabla, que es la de las frecuencias esperadas? Bien, les comento. Esta tabla es la que nos va a ayudar precisamente a contrastar nuestra hipótesis para tratar de demostrar si en efecto hay independencia o no. Entonces decimos, bueno, acá tendríamos el otro total y empezamos a llenar. Pero ¿cómo llenamos? Ojo, ¿cómo llenamos? Y esto es importante.
comprender la simbología. Llenamos con base a esta situación. Tenemos la tabla observada, ¿sí? De datos observados, ¿sí? Tabla de datos observados, que son precisamente los que tenemos acá, la tabla de datos observados. Ahora nos vamos a la tabla de datos esperada. ¿Y cómo se determina? Bueno, se determina a partir de esta forma. Y acá es donde vayan haciendo anotaciones de los principales elementos a utilizar. Ya determiné en primer lugar los elementos de probabilidad, ¿sí? Que es precisamente la sumatoria, ojo, la sumatoria de una frecuencia observada, ¿sí? Sumatoria sea en este caso de los renglones entre el total de datos. Y luego ocupé la otra, los B, para determinar las probabilidades de cada columna entre el total de datos. Muy bien, ahora utilizo, lógicamente, el valor esperado. Y el valor esperado viene dado por N por B sub I por J sub I. ¿Sí? N por B sub I por J por N por U sub I por B sub J. Bien, entonces decimos, bueno, ¿y J qué significa? Y renglones, J columna. Muy bien, entonces veámoslo acá. Acá tendría el valor E11. ¿Qué me representa esto? El valor esperado de la primera fila o primer renglón, primer columna. Primer renglón, segunda columna y primer renglón, tercer columna. Y de la misma manera acá. Segundo renglón, primera columna. Segundo renglón, segunda columna. Segundo renglón, tercera columna. ¿Y cómo encuentro de cada uno de estos datos? Bueno, veamos a continuación. E11, ¿qué sería? Sería el valor de n por la probabilidad 1. Aquí en la probabilidad 1, 0.68. Por la probabilidad 1 de U, por la probabilidad 1 de quién? De B. Muy bien, por la probabilidad 1 de B. ¿Y en la probabilidad 1 de B? 0.40. Y esto me da como resultado, porque pueden hacer de un solo en sus calculadoras, les va a dar como resultado 136. Bueno, entonces mi primer frecuencia esperada es, si la ponemos en rojo, 136. Bueno, encontremos los demás. Bueno, ahora E12, que sería 500 por 0.68 por 0.40. Ahora me dirán, ¿por qué lo mismo? ¿Por qué lo mismo? Si la fórmula, bueno, para E1 vendría siendo N por U1 por B1. Luego para E12 sería N por U1 por B2. Porque resulta que B2 es también 0.40. Ahora, ¿qué pasa para el tercer caso? E13 sería N por U1 por B3. Y esto, claro, esto es 500 por 0.68. Y si vemos B3, ¿quién es? 0.20. Y esto nos va a dar, pueden hacer las pruebas respectivas, 68. Muy bien, acá nos da, dijimos, ya no tuvimos el dato, 136 y 68. Ahora, sumemos. Al sumar todos los datos, nos va a dar como resultado 340. Algo importante, esto no cambia, ni este total de las observadas con las esperadas. El total debe ser el mismo. Y ahora hacemos lo mismo para los siguientes renglones. Decimos, bueno, E21 que es N por E2 por B1. Muy bien, entonces 500
por U sub 2. Ah, ¿quién es U sub 2? 0.30. Por B sub 1. Ah, 0.40. Hacemos el cálculo y eso nos va a dar 64. Y curiosamente, esos dos también. ¿Por qué? Porque la probabilidad de esos dos es la misma que la de uno. Entonces tendría exactamente lo mismo. 500 por 0.32 por 0.40 nos va a dar 64. ¿Cuál varía? La tercera. Ya nos va a dar 500 por esos 2 por esos 3. ¿Sí? Que sería 0.32 por 0.20. Y esto nos va a dar como resultado, ustedes lo pueden corroborar, 32. Ah, muy bien. Esta era de forma general. Bueno, entonces, llevándome estos datos, decimos A es 64, 64 y 32. Esto le debe dar como suma 160. ¿Sí? Y hacia abajo, de la misma manera, la primera le va a dar 200, la segunda le va a dar 200 y la última 100, de tal manera que al sumar acá y acá, le va a dar 500. Bien, ya tenemos entonces llenada mi tabla de frecuencias esperadas. ¿Qué es esto que tenemos acá? Me dirá alguien, bueno, ¿es necesario hacer todo esto? No, basta con que acá simbolicen, ¿sí? Esto sí me parecería importante, simbolicen esto, ¿sí? ¿Cuál es la esperada? ¿Cómo la han determinado? Para corroborar que efectivamente se hace. Bueno, cuando ya hemos llenado todo esto, cuando ya hemos llenado todo esto, entonces decimos, va, ya lo tenemos. Tenemos esto, ya conocemos de dónde sale, ahora conocemos de dónde sale. Y seguimos. Vamos a determinar estadístico de prueba. ¿Sí? Vamos a determinar estadístico de prueba. Y el estadístico de prueba se calcula mediante esta forma. ¿Sí? Es la sumatoria de la diferencia entre la observada menos la esperada al cuadrado dividido entre la esperada de ese estado. Me dirá, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, te lo planteo a continuación. ¿Sí? Vamos a calcular estadístico de prueba. Y el estadístico de prueba dice, viene dado por la fórmula chi cuadrado igual a 2 sumatoria. Ah, ¿qué me representan estas dos sumatorias? El elemento i, que desde 1 hasta 2, basado en que tengo dos renglones, eso es lo que me significa, la i representa renglones y la j desde la primera hasta la tercera columna. ¿De quién me refiero ahí? De los datos observados menos los esperados al cuadrado entre el esperado. En términos básicos, ¿qué es esto? Bueno, es lo siguiente. Yo tengo mi chi cuadrado, que es el calculado, llamémosle, y ¿qué es lo que tendría? Ah, primera observada. ¿Cuál es mi primera observada? Justo acá. Ah, es 160. 160. Menos, dice, la esperada de esa misma posición. Estoy con esta. Ojo, estoy con esta. Es la observada menos la esperada de esa misma posición. Ah, y la esperada es 136. Dividido, dice, entre esa misma esperada de la misma posición. Luego sigo hacia la segunda. Ah, y la segunda tiene 100, vamos a ver, 140. Ah, entonces sería observar
140 menos 136 al cuadrado entre 136. ¿De dónde surge? Claro, esta segunda esperada. Y lo mismo con la tercera. Veamos, sería 40 menos 68. ¿Bien? Más 40 menos 68 al cuadrado entre 68. Veamos cómo estos datos van a ser el mismo. Y acá nosotros seguimos, ¿sí? Y lo podemos corroborar acá. Veamos, justamente hemos colocado tal cual. Luego decimos, el otro dato es 40 menos 64. Entonces lo ponemos acá, ¿verdad? 40 menos 64 al cuadrado entre 64. Y seguimos acá. La siguiente posición es 60. Bien, 60 menos 64. 60 menos 64 al cuadrado entre 64. Y por último, tenemos la última acá que sería 60 menos 32. Bien, 60 menos 32 al cuadrado entre 32. Y podemos corroborar que en efecto es justamente eso lo que he determinado. Pero es importante saber de dónde viene o cómo se determina, ¿sí? Es emparejado. Emparejado cada valor de la misma posición. La diferencia entre lo observado menos el esperado al cuadrado entre el esperado de esa misma posición. Cuando lo calculen, claro, esto le va a dar, y ya está aquí el dato, le va a dar 49.63. El chi cuadrado calculado. 49.63. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta mi regla de decisión. Mi regla de decisión. ¿Qué me dice la regla de decisión? ¿Sí? ¿Qué me dice? Volvamos acá. Vamos a rechazar, ojo, vamos a rechazar la hipótesis de independencia si el chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado de tabla. Es decir, rechazamos hipótesis de independencia si el chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado de tabla. ¿Y cómo lo determino? Bueno, eso lo determino. El chi cuadrado de tabla dice que viene dado por el elemento alfa, grado de libertad R-1 por C-1. ¿Y esto qué es? Bueno, el chi cuadrado, como no me da el problema a nivel de significancia, lo asumimos como 0.05 tengo dos renglones y tengo tres columnas. Muy bien, entonces analizamos. ¿Qué es lo que tenemos acá? 0.05 con 2 menos 1 es 1, 3 menos 1 es 2, 1 por 2 es 2, y tendría mi prueba chi cuadrado con nivel de significancia 0.05 y 2 grados de libertad. Entonces nos vamos a la tabla. La tabla la tenemos por acá. Y buscamos nivel de significancia 0.05. Muy bien, lo tenemos acá. Grados de libertad. ¿De dónde? Esto es los grados de libertad. Venimos y emparejamos. ¿Sí? Vamos acá, magistración de acá. Y justamente acá es donde tenemos el valor chi cuadrado, que es de 5.991. Y acá lo ponemos 5.991. Muy bien, ya tengo el de tabla. Viene dado por esta fórmula de acá. Alfa con
grado de libertad R menos 1 por C menos 1. Esto es importante. Esto es un producto de renglones menos 1 por columnas menos 1. De ahí surge este valor 2 que ustedes pueden ver acá. ¿Sí? Vamos a ver dónde está el documento. Entonces, ustedes pueden ver acá en este punto. ¿Sí? De pronto alguien me dirá, mire, ¿de dónde surge? ¿Por qué sé que 2? Ah, bueno, porque hay una fórmula que me lo restringe y esa fórmula también se va a hacer marcado justo acá. ¿Sí? Justo acá. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Se cumple esto. Veamos. Chi cuadrado calculado, lo vamos a colocar en todo. El chi cuadrado calculado, 49.63, es mayor que el chi cuadrado de tabla, es verdadero. ¿Sí? Es verdadero. ¿Y qué pasa si es verdadero? Ah, rechazamos la hipótesis de independencia. Ah, entonces aquí ya concluimos y decimos, ¿verdad? Rechazamos hipótesis de independencia, ¿sí? Y lo que continúe, ¿verdad? Que de acuerdo al problema acá era que la preferencia no es independiente. La preferencia no es independiente. Preferencia no es independiente de la clasificación de empleo. Entonces, acá es básicamente hipótesis de independencia o no independencia. Si no es independiente, entonces prácticamente es dependiente. Eso es básicamente lo que el problema nos quería decir. Y con esto estamos ya prácticamente reforzando, ¿verdad? Un poco acerca de lo que tenía que ver con la problemática de pruebas de hipótesis para tablas de contingencia. ¿Sí? ¿Cuándo van a rechazar la hipótesis? Aquí no se habla de hipótesis nula e hipótesis alterna, vale aclarar. Aquí se habla de hipótesis de independencia y la voy a rechazar si el chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado de la tabla. Veamos, acá en ningún momento nos habla de, como repito, eh, nula o alterna. Pero sí estamos interesados en esto, ¿sí? En esto, en que los métodos de construcción de renglón y columna son independientes, ¿sí? Rechazamos esta hipótesis. Si la rechazamos, que fue lo que pasó, concluimos que hay cierta interacción entre los dos criterios de clasificación. Nuevamente, lo repito, en tablas de contingencia estamos interesados en probar la hipótesis de que los métodos de clasificación de renglón y columna son independientes. En términos básicos, esa sería mi nula. Si la rechazamos, entonces no decimos, ah, los renglones y columnas son dependientes, no, sino que hay cierta interacción entre los dos criterios. Y eso es precisamente lo que pasa, se rechaza la independencia al ser el chi cuadrado de calculado mayor que el chi cuadrado de tabla, que es precisamente lo que pasó acá en este problema. Rechazamos, dice, no la hipótesis nula, rechazamos la hipótesis de dependencia y concluimos que la preferencia no es independiente o que hay cierta interacción entre los planes de pensión con la clasificación de empleo. Con esto ya pueden ustedes entonces resolver los problemas asignados. Solo como una noción, bueno, tienen esta tabla, bueno, saquémosle su total. Aquí, muy bien, sumemos los diferentes totales de los turnos, ¿sí? Sumemos los diferentes totales de esos turnos, que vendrían siendo en total, si no me equivoco, acá le van a dar 202, el total general. Entonces, ¿qué van a hacer? Sumen cada renglón, sumen cada columna. Bueno, ¿quién va a ser mi chi cuadrado de tabla? Va a ser 0.05 con 3 menos 1 renglones por 4 menos 1 columna.
otras palabras, pues sería 0.05 con 3 menos 1, 2, 4 menos 3. Sería por 6 grados de libertad. ¿De dónde surge? Se los escribo en otro color. De este producto, 3 menos 1 es 2, por 4 menos 1 es 3. Entonces, este es mi chi cuadrado. No me habla de niveles significantes que sumen 0.05. Y acá, bueno, está nuestro puesto. Espero pues con esto haber solventado algunos inconvenientes sobre ello y obviamente pueden calcular los U sub i y los B sub i para luego poder calcular la otra tabla de frecuencias esperadas. Con esto estaríamos finalizando entonces el repaso correspondiente a la prueba de hipótesis para tablas de contingencia, en la cual pues lo voy a compartir junto con este video el documento que he llenado, ¿verdad? Para la respectiva explicación de este refuerzo acerca precisamente de este tipo de hipótesis. Por hoy pues es todo y nos escuchamos en la próxima y que haya sido de provecho para cada uno de ustedes.